Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos tratando el tema Luchando con los desórdenes alimenticios. Este tema es presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y me acompañan Omaida Marroquín, bachiller en Psicología, y Yoconda Suárez, bachiller también en Psicología, con una maestría en Divinidad y con su enfoque en la consejería familiar. Estaremos tratando este tema en 3 partes para poder ver en profundidad las causas del problema y cómo podemos resolverla y definiendo conceptos básicos que nos van a ayudar a entender la situación. Ustedes saben que viene la Navidad, época de compartir, festejar con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Y la tendencia es sobrecomer. Y después terminamos sintiéndonos culpables y con unas cuantas libras de más. ¿Cómo podemos hacer para controlar el consumo de alimentos? No solo en esta época festiva, pero en lo que resta del año. En general, ¿cómo podemos romper con ese desorden o debilidad en el comer? Después viene enero y empezamos con todos los nuevos propósitos y metas diciendo, hoy empiezo a comer bien, hoy empiezo la dieta, el lunes empiezo a caminar o a ir al gimnasio. Lamentablemente muchos fallamos y después de 1 o 2 días no volvemos o decimos en el fin de semana y no lo hacemos o incluso nunca llegamos a empezar. Es fundamental reconocer que después de tantos intentos fallidos necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solos. Y con esto no quiero decir que necesariamente tenemos que ir a gastar extra de nuestro presupuesto para alcanzar esta meta. Nuestro deseo con este programa es aportar una nueva perspectiva de cómo entender el problema para poder realizar cambios profundos y permanentes en nuestros patrones de comportamiento a través de la ayuda de Dios y de los miembros de nuestra familia. Así es que para empezar el primer tema, vamos a tratar la identificación de distintos tipos de desórdenes, su significado y sus consecuencias. Hablaremos del entorno que contribuye a que estos desórdenes se den tanto en el ámbito familiar como fuera de él, en la sociedad. Buenas tardes, Omaida y Yoconda. Vamos a empezar por responder definiendo el sobrepeso y la desnutrición. ¿Quién le gustaría participar? Buenas tardes, estimados oyentes. Tratando ahora sobre el tema del sobrepeso y la desnutrición, tenemos que ver que la sociedad nos manda una línea de los gorditos sobrepeso que están de 10, 20 kilos de sobrepeso y de los delgados o desnutridos que dicen que están con 10 kilos menos de lo que normal. Entonces, tenemos que ver que en el aspecto médico tienen un estándar los médicos según la edad, según el tamaño y el peso y según la contextura de la persona. Porque muchas veces podemos estar un poco con 2 kilos o 3 kilos o 10 kilos de más, pero sin embargo el entorno social nos dice, estás muy gorda. Estás con mucho sobrepeso, o que te va a hacer daño, o que te vas a enfermar. Y sin embargo, la persona se siente bien, está de salud buena, no tiene ningún trastorno físico ni biológico, y entonces lo que hacen es empujar a esa persona a sentirse mal. Lo mismo pasa con los de bajo peso, ¿no? Que dicen, uy, está muy flaco, parece que estás enfermo, te dice la gente. ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? No, simplemente está delgado, pero eso no quiere decir que esté enfermo, que se siente bien. Entonces tenemos que ver esa parte, que la sociedad te da un régimen muy estricto, que nunca está de acuerdo al aspecto médico o de acuerdo a cómo se siente la persona, cómo está la persona feliz, contenta, con el peso que tiene, ¿no? Claro que sí, Omaida, tienes mucha razón en eso. Realmente muchas veces es la sociedad la que nos pone nombres y nos cataloga según los estándares que hay,
pero en realidad lo importante es sentirse bien y desde el punto de vista médico estar saludable. Cada quien con el peso que le corresponde, ¿no? Yoconda, ¿quisieras decir algo acerca de la misma pregunta? Cuando estaban conversando, buenas tardes a la audiencia que nos escucha, cuando estaban conversando acerca de la sociedad, se me vino a la mente también las expectativas del mundo de Hollywood, de las películas, donde se nos presenta, por ejemplo, a las mujeres el cuerpo ideal, tipo Baywatch, tipo Barbie, y la realidad es que existen 5 tipos de diversos cuerpos. No todos los cuerpos encajan a esas medidas que vemos como el ideal de Hollywood. Y porque no encajamos o porque las personas no encajan esas medidas, en el caso de las mujeres, se nos crea un complejo de que me veo mal o me falta esto o necesito quitarme esto, y entramos entonces en la vanidad y no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Entonces muchas veces es falta de entender y aceptarnos como Dios nos ha hecho. Obviamente somos llamados a cuidar nuestro cuerpo. La comida es esencial en el sentido que siempre a través de la cultura la comida simboliza celebración, compañerismo, estar juntos, y no debe de acomplejarnos comer y disfrutar juntos. Es algo que une a la gente, la comida. Pero cuando la comida viene a ser un obstáculo, porque yo estoy consciente de que voy a comer y tantas calorías me están ingresando, eso puede dirigir a un mal. Así es, y puede dirigir a diferentes trastornos, que es a lo que vamos a ir a esta segunda parte. Quisiera que nos definieran esta tarde ustedes acerca de lo que es anorexia y bulimia, porque como resultado de ese rechazo que tenemos en la sociedad, muchas veces por no cumplir con ciertos estereotipos de mujer o de hombre, y ciertas tallas que es las que debiéramos de estar entre talla 0 y talla 2 o talla 4, ¿no? Y ya si no ya estamos obesas o gordas. Entonces, generalmente en la juventud y especialmente los niños y adolescentes empiezan a desarrollar ciertos desórdenes que los padres pueden notar en sus hijos cambios drásticos de peso. Y me gustaría que habláramos un poco en cuanto a la anorexia y a la bulimia. Omaita, si quieres aportar algo. Sí, la anorexia es un trastorno de conducta alimenticia, donde la persona afectada tiene el temor de aumentar de peso, viéndose gorda, cuando en realidad ha bajado mucho, pierde mucho de peso. Deja de comer, ayunos constantes, generalmente trata de evitar comer carbohidratos, dejar de ingerir proteínas y también líquidos, con el temor siempre de subir de peso, ¿no? Este problema empieza a principios de la adolescencia, entre 12 en adelante, y generalmente se da más en mujeres que en hombres. Hay mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Yoconda. Hablando sobre la anorexia, lo que quise también agregar es que hay un culto hacia el cuerpo, ¿no? Esta sociedad rinde culto a un tipo de cuerpo que nos lleva obviamente fuera del diseño divino. Somos llamados a cuidarnos. Con la anorexia, estuve escuchando varios testimonios que uno puede escuchar de personas que han luchado con la anorexia, y el problema es en la mente. El problema es en cómo la persona se ve a sí misma. Se ven sobrepeso y no coincide con la realidad. Y hay una distorsión de su imagen. Entonces el problema no es darle comida o siéntate a comer o porque tú no comes. El problema tiene que haber un plan que le ayude a cómo sobreponerse en el mismo concepto que ellos tienen de sí mismos. Estaba viendo que algunos de los síntomas de la anorexia, por ejemplo, las mamás en sus hijas pueden ver que el periodo o la menstruación no les llega constantemente. Pueden pasar 4 meses sin menstruación, porque no hay energía. El cuerpo consume energía de los alimentos, y si la persona está consumiendo, porque se miden en las calorías, 500 calorías al día, pero queman 1500 o 2000, ven la descompensación en el cuerpo, y esto se va a reflejar en cómo se ven ante otros. Ellos siempre se van a ver sobrepesados, ¿no? Cuando se ven con una imagen. Y cada vez que ellos comen
por ignorancia o falta de entendimiento uno los cataloga, ¿no? Es que todo está en la mente, deben de buscar ayuda, pero realmente es un problema serio, porque cada vez que la persona come, tienen una voz que le habla diciendo estás gorda, ahora qué vas a hacer con el sobrepeso, y es un problema de ansiedad. La raíz del desorden alimenticio es de ansiedad, y la comida, el no comer es no lidiar entonces con esa ansiedad. Si comen, la ansiedad se eleva. Y en el caso de bulimia, me gustaría que profundizaran un poco más acerca de la bulimia. La bulimia es también un trastorno psicológico alimenticio que se caracteriza cuando la persona come en exceso. En exceso por tiempos cortos, después se arrepiente y comienzan a vomitar o usar laxantes. Es un temor a engordar, lo que conlleva a la depresión, porque es constantemente preocupándose. Hay una compulsión de comer en tiempos cortos y después se dan cuenta y tratan de ellas mismas estimularse al vómito, ¿no? Esto causa, generalmente también es por problemas hormonales, empieza desde la adolescencia y se da mayormente en alta incidencia en las mujeres, ¿no? La bulimia generalmente empieza ya en la adolescencia y en la misma sociedad que te exige tener un cuerpo hermoso. Como dice, ¿no? La sociedad te dice, si tú eres hermosa, eres esbelta, tienes un buen cuerpo, vas a ser feliz, vas a ser dichosa. Y entonces te mete eso en el pensamiento y uno tiene esa ansiedad, esa inseguridad. La falta de autoestima también, de cómo tú te ves a ti misma, ¿no? Entonces, si hay una inseguridad, va a haber una angustia. Como dice, una angustia se va a elevar y va a haber momentos de que quieren comer en cantidad y momentos en que van y se estimulan a vomitar o usar laxativos. Claro, e incluso llegan a ocasionar problemas de salud porque se exagera la producción de ácidos, ¿no? En el estómago y esto desencadena en úlceras, en gastritis y en cosas más profundas. No sé si querías añadir algo o me gustaría también profundizar un poco en las causas que ocasionan estos desórdenes porque como hablaba muy bien Omaida, muchas veces se trata de la sociedad, de las inseguridades de un adolescente, pero también esto viene ocasionado a nivel familiar, a nivel de colegio, a nivel laboral, a nivel de sociedad en general. ¿Qué son las cosas que disparan estos desórdenes alimenticios? Generalmente las causas son en el entorno familiar. ¿Cómo es su entorno familiar? Si es una familia disfuncional, problemática, va a causar diferentes tipos de problemas y una de estas puede causar, desembocar en anorexia, en la pérdida de un ser querido dentro de la familia. Son causas de la familia o separación de los padres. En el ámbito social, en el colegio, el bullying. Cuando los muchachos molestan mucho, tienen la tendencia de poner apodos o de burlarse de la persona y entonces eso la hace sentirse insegura, no querida, inestable emocionalmente. Y entonces lo que conlleva a distorsionar su mente, a ver la realidad de otra manera. Claro que sí, a nivel familiar muchas veces los mismos padres, te exigen desde pequeña. No te va a quedar tal vestido, no te queda bien, te ves gorda, no salgas así, eso no es para vos, estás pasada de peso, o uy, tenés unas piernas muy delgadas, no. Entonces, desde la familia, desde la época de niñez, las mismas familias te van determinando, ¿no? Ese comportamiento. Al igual como mencionabas en el colegio, buscando aceptación de los compañeros. Y también están a nivel campo laboral, a nivel de tu entorno social. ¿Quieres, Yoconda, terminar con el tema aportando un poco sobre las causas que pueden ocasionar el desorden? Sí, hay un sobreénfasis en la imagen que se hace en el niño o en el adolescente. Y obviamente la persona que viene escuchando esto se siente con fuera de control. ¿Cómo yo puedo controlar mi peso? Y la única manera que
encuentran controles con esto del sobrecomer o el no comer, que es el caso de la anorexia. Con la bulimia él se sobrecome exageradamente y es todo en soledad, no lo hacen en grupos porque obviamente la gente se va a dar cuenta. Entonces ellos pueden que parecer normal, aparentemente, pero después, si estamos hablando de la bulimia, sobrecomen, se terminan los 3 litros de helado de una sola sentada o toda la olla de arroz. Y después se sienten culpables consigo mismas, porque la idea que estamos hablando sobre estos factores es que hay una dificultad en poder expresarse ellos mismos, ¿no? En cuál es el problema, porque han sido fastidiados o ridiculizados por su peso o por su talla. Generalmente hay también historia de abuso físico, verbal o emocional en el hogar, la manera como los padres se dirigen a los hijos, eso va a afectar la autoimagen de uno. Así es, y como hablaba anteriormente, incluso a nivel de trabajo, a nivel de social, también se te hablan de parámetros que debes de cumplir, que si queremos una secretaria o una recepcionista tiene que ser de tal manera, de tal figura, de tal apariencia, y es triste, ¿no? Porque esos estigmas vienen afectando a las personas, ¿no? Hacerles completamente sentir menos, con una autoestima completamente bajo. Y a nivel de relaciones amorosas, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo puede afectar esto en el desorden? Afecta demasiado porque piensan de que al perder un novio o una pareja, piensan de que es por el sobrepeso o por el bajo de peso, ¿no? Entonces piensan de que llegar al ideal de un peso ideal, creen de que la pareja se va a acercar nuevamente o va a ser atractiva para otras personas, ¿no? Entonces eso les conlleva a hacer este tipo de trastornos psicológico alimenticio. Entonces es necesario saber en realidad cómo está la persona, la estabilidad emocional de la persona, la seguridad que siente en ella misma de sentirse segura. Entonces, primero tenemos que buscar el origen de esa causa. Y puede ser familiar, puede ser traumas infantiles, puede ser bullying, ¿no? Bullying o en el trabajo, que resulta muchas veces muy malo, ¿no? Claro. Y continuando con eso, en la pareja hay un enfoque en la apariencia física y no en las cualidades ni en las virtudes de la persona. Cuando las cualidades y las virtudes no son estimadas ni apreciadas, pero lo que a mí me interesa es cómo se ve mi esposo, mi esposa, porque eso dice algo de mí ante la sociedad. Eso me hace sentir a mí. No nos damos cuenta que estamos influenciando mal a nuestro esposo o esposa, ¿no? Y obviamente la imagen es importante, pero no debe ser la prioridad. No debe de ser la prioridad porque si yo amo a mi esposo, yo voy a cuidar emocionalmente y voy a buscar lo espiritualmente mejor para él y no solamente enfocarlo en lo físico. Así es, eso es muy importante porque como dicen, lo físico pasa, las personas envejecen, pasan, es algo que cambia constantemente, pero es el espíritu, es el alma, es lo que se debe de cultivar y permanecer. Muchísimas gracias, estimada audiencia, por el tiempo que nos han dedicado. Espero que les haya servido esta primera parte de nuestro tema y estaremos viéndonos próximamente, la próxima semana, con la segunda parte del programa, del tema que estamos desarrollando, donde vamos a definir un poco en cuanto a qué consiste la verdadera belleza del ser humano, porque debemos de mantener bien claro, identificar bien claro cuáles son los problemas, pero también cuál es el parámetro al que sí debemos de compararnos y de guiarnos para vivir en esta vida. Así es que muchísimas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos pueden escribir a nuestra página web de la iglesia, que se llama iglesiaarmonia2.wixsite.com/página web, o al Facebook como Iglesia Bautista Armonía en Mississauga.
Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.